Ella pensó que lo había perdido todo cuando la echaron del autobús con sus hijos en una carretera oscura. Pero ahí es donde el milagro que cambió su vida para siempre comenzó. El grito del conductor fue agudo y despiadado, su voz resonando sobre el estruendo del motor mientras las puertas se abrían con un siseo. «Fuera», ladró, como si Sarah Miller y sus hijos no fueran más que una molestia que retrasaba su ruta. Ella no tuvo tiempo para suplicar o explicar más. Las pesadas puertas se cerraron de golpe y el autobús se alejó rugiendo, sus luces traseras rojas encogiéndose hasta difuminarse en la niebla de invierno. Por un largo momento, Sarah se quedó inmóvil en el borde de la carretera helada, agarrando las manos de sus hijas como si también pudieran escaparse. El aire frío le mordía los pulmones, crudo y cruel, y la cruel realidad se asentó. Estaban varadas. Las gemelas, Lily y Lucy, se acurrucaron contra su abrigo, sus pequeños cuerpos temblando al unísono. Con solo 2 años, entendían lo suficiente como para sentir el miedo. Sarah se agachó y trató de sonreír, alisando sus rizos marrones con dedos temblorosos. Susurró que todo estaría bien, pero la mentira temblaba en su propia voz. Su bolsillo estaba vacío, su billetera inútil ahora que su ex marido había congelado cada tarjeta. Había reunido el poco dinero en efectivo que tenía para los billetes de autobús, creyendo que sería suficiente para llevarlas a la ciudad, donde podría empezar de nuevo. Pero el conductor exigió más, murmurando sobre asientos extra, y no hay viajes gratis para niños. Y cuando Sarah confesó que no le quedaba nada, él le dio una mirada tan despectiva que quemó más que el frío. Luego, sin dudarlo, la puso a ella y a sus hijos en medio de la nada. El camino se extendía sin fin en ambas direcciones, silencioso, excepto por la ráfaga ocasional que azotaba a través de los árboles estériles. Los coches pasaban a toda velocidad, los faros parpadeando brevemente antes de desaparecer, y ninguno de ellos disminuyó la velocidad. Sarah abrazó a las niñas más cerca, sintiendo el escozor de su propia impotencia. Se había prometido a sí misma que nunca dejaría que Mark, su ex, la viera derrotada de nuevo. Pero aquí estaba, parada como una sombra en el borde de la carretera, preguntándose si había cometido un terrible error al huir. Su aliento salía en nubes visibles mientras trataba de pensar en opciones. No había ninguna. No había refugio a la vista, ni pueblo a poca distancia que pudiera ver. Las niñas gemían ahora, sus dientes castañando mientras enterraban sus caras contra ella. Las levantó una tras otra, tratando de protegerlas con el calor de su cuerpo, aunque sus brazos ya le dolían por llevar las bolsas que había traído. Esas bolsas ahora se sentaban inútilmente a sus pies, sus contenidos apenas suficientes para la supervivencia, y mucho menos para la comodidad. Justo cuando pensaba que el peso de la desesperación podría aplastarla, apareció un resplandor en la distancia. Los faros, más brillantes y firmes que los que habían pasado a toda velocidad antes, se hicieron más grandes a medida que el sonido de un motor se acercaba. El vehículo redujo la velocidad, sus neumáticos crujiendo sobre la grava helada. Un elegante SUV negro se detuvo a unos pocos metros de distancia, y por un momento el pulso de Sarah se disparó con pánico. Ella contuvo la respiración, insegura de si confiar en quienquiera que se sentara detrás del volante. La puerta del lado del conductor se abrió, y un hombre alto salió. Su aliento se nublaba en el aire gélido. El cabello rubio atrapó el tenue resplandor de los faros, y sus ojos azules, agudos y sorprendentes,
se fijaron en ella con inmediata preocupación. Su largo abrigo se balanceaba mientras caminaba hacia ella, sus zapatos crujiendo contra el suelo helado. Sarah instintivamente apretó a las niñas con más fuerza, su cuerpo rígido de precaución. «Te estás congelando aquí fuera», dijo, su voz firme pero no autoritaria, más como una mano extendida con calma. Se quitó los guantes y se los ofreció. «Por favor, toma estos». Sarah dudó, su orgullo y miedo luchando dentro de ella. Los extraños no habían sido amables con ella últimamente, y ella había aprendido que la confianza era peligrosa. Sin embargo, vio la forma en que su mirada se suavizó cuando se posó en las gemelas, como su postura se inclinó ligeramente, como si estuviera tratando de no asustarlas. Ella deslizó los guantes sobre sus manos entumecidas, susurrando un silencioso «gracias», casi asustada de que hablar demasiado fuerte pudiera romper la frágil seguridad de este momento. «Mi nombre es Ethan Blackwood», continuó. «Aquí no es seguro, no con este frío, no en la carretera. Déjame llevarlas a un lugar cálido». Por un latido, Sarah no dijo nada, dividida entre el instinto y la desesperación. Pero a medida que las niñas se aferraban con más fuerza, sus pequeños cuerpos temblando contra ella, se dio cuenta de que el frío estaba decidiendo por ella. Cualesquiera que fueran los riesgos por delante, no podían ser peores que quedarse varadas en esa carretera con la noche cayendo. Ella dio el más leve de los asentimientos. La expresión de Ethan se suavizó aún más, y con un movimiento practicado, recogió la más pesada de sus bolsas, dejándola libre para llevar a sus hijas. Las puertas del SUV se abrieron, derramando una ola de aire cálido que olía ligeramente a cuero y café. Sarah levantó a Lily y Lucy al asiento trasero, donde instantáneamente se acurrucaron en los asientos como si fueran nubes. Ella se subió después de ellas, la calidez envolviéndola como una promesa frágil. Mientras el coche se reincorporaba a la carretera, Sarah miró el parche de pavimento que se encogía donde su pesadilla había comenzado, y por primera vez en días, se permitió respirar. El futuro aún era desconocido, aún peligroso, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola en esa carretera interminable. Dentro del SUV, el mundo se sentía completamente diferente, como si Sarah y sus hijas hubieran sido sacadas de una realidad y arrojadas a otra. El aire era cálido, zumbando suavemente con el ritmo tranquilo del motor, y el olor a cuero se mezclaba con el rastro tenue de café tostado. Las gemelas se hundieron inmediatamente en el asiento trasero, sus pequeños cuerpos relajándose como si hubieran tropezado con un santuario escondido. Lily cerró los ojos casi al instante. El ascenso y descenso de su pecho se ralentizaba a medida que el sueño la reclamaba, mientras que Lucy se sentaba erguida, con los ojos bien abiertos. Sus pequeñas manos se extendían con curiosidad hacia las luces brillantes del salpicadero. Cada botón, cada dial la fascinaba, como si hubiera entrado en una máquina mágica. Ethan miró hacia atrás a través del espejo retrovisor. Su mirada se suavizó cuando vio a los niños. «Hay una gasolinera no muy lejos de aquí», dijo, su tono uniforme y tranquilizador, como si hablara con alguien que había conocido durante años. «Pararemos allí un poco. Chocolate caliente, algo cálido para las niñas, tal vez una oportunidad para que todas ustedes tomen un respiro». Sus palabras cayeron suavemente, sin presión, y sin embargo, había una calma autoridad en ellas, el tipo que hizo que Sarah sintiera que podía dejar ir el control por un momento. Se sentó rígida al principio, sus brazos cruzados sobre su pecho, insegura de si era sabio relajarse. La adrenalina de la última hora,
todavía corría aguda por sus venas, y sus instintos gritaban precaución. Pero el calor del coche se filtró en sus huesos, descongelando el dolor en sus dedos y la rigidez en sus articulaciones. Por primera vez esa noche, sintió que su cuerpo comenzaba a relajarse. Las niñas, sintiendo su cambio, se derritieron aún más en los asientos, a salvo en el capullo de calidez. Cuando el sub se detuvo en el resplandor brillante de la gasolinera, Sara parpadeó ante el repentino torrente de luz. El estacionamiento estaba casi vacío, solo unos pocos camiones en el lado opuesto. Ethan apagó el motor y se volvió hacia ella. «Quédate aquí con ellas. Seré rápido». Antes de que ella pudiera protestar, él ya estaba fuera del coche, su paso decidido mientras desaparecía en la tienda. A través del cristal, lo vio moverse de pasillo en pasillo, alto y preciso, recogiendo cosas con una concentración que la sorprendió. No parecía un hombre haciendo un recado, parecía alguien que estaba ejecutando un plan. En cuestión de minutos, salió con 2 grandes bolsas de papel. Cuando se deslizó de nuevo en el asiento del conductor, el coche se llenó con el reconfortante olor a cacao y pan fresco. Lesia le entregó a Sara 2 tazas humeantes de chocolate caliente, con tapas demasiado grandes para las pequeñas manos de las niñas. Luego sacó gruesas mantas de lana, pequeños pares de calcetines decorados con animales de dibujos animados, e incluso un par de conejos de peluche suaves, uno rosa y uno gris. Las gemelas se despertaron con el olor a chocolate, sus ojos abiertos de repente con deleite. Lucy chilló y buscó el conejito rosa, mientras Lily se agarraba al gris con ambos brazos, como si ya fuera suyo para siempre. Bebieron con cuidado el cacao, las narices rosadas, los ojos brillando de asombro. Por primera vez desde que se fueron de casa, se rieron. El sonido era frágil pero real, y se envolvió alrededor del corazón de Sara como un salvavidas. Se sentó allí en silencio por un momento, abrumada por el extraño contraste entre la desesperación y el consuelo, entre la crueldad de ser abandonada en la carretera y la inesperada amabilidad de este hombre a su lado. Finalmente encontró su voz, aunque salió más silenciosa de lo que pretendía. ¿Por qué se detuvo? Los ojos de Ethan permanecieron en la carretera mientras volvía a poner el SUV en la autopista. Porque una vez, cuando necesitaba que alguien se detuviera, nadie lo hizo, dijo simplemente. Su respuesta no fue ensayada ni pulida, sino pesada con la verdad, un fragmento de una historia que no fue contada. No dio más detalles, y Sara no insistió. Se envolvió la manta con más fuerza alrededor de sí misma y de sus hijas, dejando que la calidez, el cacao y la seguridad del momento se hundieran en ella. Por primera vez en semanas, se permitió creer que tal vez esta noche no terminaría en desastre, que tal vez el camino por delante contenía más que miedo. A medida que las luces de la gasolinera desaparecieron detrás de ellas, apoyó la cabeza contra la ventana fría, sintiendo el vidrio vibrar suavemente debajo de su sien, y permitió que el agotamiento la arrastrara lentamente hacia el sueño. El último sonido que registró antes de quedarse dormida fue el zumbido constante del motor y la respiración tranquila del hombre que había elegido detenerse. La clínica olía ligeramente a antiséptico y linóleo gastado, una mezcla que llevaba tanto consuelo como inquietud. Sara se sentó en el borde de una cama estrecha mientras las gemelas se aferraban a sus costados, sus pequeños cuerpos temblando más por el agotamiento que por el frío ahora. Una enfermera se afanaba a su alrededor con suave eficiencia, revisando la temperatura de las niñas,
escuchando sus latidos y murmurando tranquilizaciones en un tono tranquilo y practicado. Se declaró a las niñas estables, solo con una hipotermia leve, nada que las mantas cálidas y el descanso no pudieran curar. Sara exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El alivio hizo que sus hombros se desplomaran como si un peso se hubiera levantado momentáneamente. Pero su propio respiro fue de corta duración, porque los ojos de la enfermera se detuvieron en sus muñecas. Los leves moretones amarillentos, algunos que se desvanecían, otros frescos y profundos, contaban su propia historia, y por mucho que se tirara de las mangas, no podía borrar lo que revelaban. Sara sintió la mirada de la enfermera como un foco de atención sobre un secreto que estaba tratando de enterrar. La mujer no dijo nada, solo le ofreció una mirada de simpatía antes de salir de la habitación. Minutos después, apareció un hombre alto con uniforme. Su insignia atrapó la dura luz fluorescente mientras entraba con una autoridad tranquila, presentándose como el oficial Reed. Su tono no era duro ni acusador, sino firme, el tipo de voz que hacía salir las verdades de donde se escondían. Acercó una silla, sentándose a su mismo nivel en lugar de cernirse sobre ella, y comenzó a hacer preguntas suavemente. ¿De dónde había estado viajando? ¿Por qué estaba en la carretera con 2 niños pequeños en la oscuridad helada? ¿Qué la había llevado a este lugar, a este momento? Sara dudó. Cada instinto le decía que se quedara en silencio, que protegiera la frágil privacidad que había construido alrededor de su dolor. Pero había algo en la calma paciencia del oficial que erosionó sus defensas, y las palabras comenzaron a derramarse, al principio titubeantes, luego más rápido, como si una vez que la presa se agrietara, no hubiera forma de detener la inundación. Le contó sobre Mark Dalton, su ex marido, que parecía encantador y perfecto para el mundo exterior, pero que convirtió su hogar en una jaula. Le contó cómo él controlaba todo, el dinero, las cuentas, la casa, y cómo cada intento de afirmar su independencia se encontraba con una furia helada. Después del divorcio, él había usado cada vacío legal que pudo encontrar para atraparla, congelando los fondos que una vez compartieron, amenazando con batallas judiciales que él sabía que ella no podía pagar, y siempre recordándole que ella era impotente. Describió el miedo que vivía en su pecho, la forma en que había pasado las noches mirando al techo, preguntándose cuándo caería el próximo golpe, ya sea en palabras o puños. Finalmente, explicó la decisión desesperada que la había traído aquí. 2 boletos en un autobús, comprados con el último dinero en efectivo que había escondido, una maleta llena con lo mínimo indispensable, y un plan que era menos un plan que una oración. Solo quería llevar a sus hijas a la ciudad, desaparecer en su anonimato, encontrar trabajo y reconstruir una nueva vida antes de que Mark pudiera rastrearlas. Las palabras se le atoraron en la garganta mientras describía cómo el conductor del autobús había exigido más dinero, cómo sus bolsillos vacíos la habían traicionado, y cómo él las había echado como si fueran equipaje, no personas. El oficial Reed escuchó sin interrupción, su bolígrafo moviéndose por el bloc en su mano, pero sus ojos nunca se apartaron de su cara. Cuando ella vaciló, cuando la vergüenza de decir su verdad amenazó con silenciarla, él le dio un leve asentimiento, instándola a continuar. Para cuando terminó, Sara se sintió más ligera y más expuesta, como si se hubiera quitado la última capa de armadura que poseía.
Cuando el oficial se fue para presentar su informe, la habitación volvió a estar en silencio, excepto por el sonido de la respiración suave de la niña. Sara bajó la cara entre las manos, el peso de su situación, presionando más fuerte ahora que se había dicho en voz alta. Esperaba silencio, tal vez incluso juicio, pero en su lugar, escuchó la voz de Ethan desde el otro lado de la habitación. «Esto no es tu culpa», dijo, las palabras claras y firmes. Él había estado apoyado contra la pared, dándole espacio mientras hablaba, pero ahora se acercó, su expresión ilegible pero firme. «El conductor del autobús responderá por lo que hizo, y también lo hará tu ex. No te enfrentarás a esto sola». Sara levantó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron ligeramente a medida que sus defensas instintivas se levantaban de nuevo. «No necesito caridad», dijo rápidamente, su voz aguda con orgullo y el miedo de ser controlada. Ethan no se inmutó por su tono. En cambio, se inclinó hacia adelante, su mirada firme, sus palabras deliberadas. «Y yo no la ofrezco. Lo que ofrezco es seguridad. 48 horas. Nada más, a menos que lo quieras. 2 días en los que no tienes que correr, no tienes que preguntarte dónde dormirán tus hijos. No tienes que luchar cada segundo solo para sobrevivir. Después de eso, tú decides qué viene después, sin ataduras». La finalidad de su declaración la golpeó. No era una súplica, no era un intento de meterla en una deuda o gratitud, sino una simple promesa entregada con una convicción tranquila. La garganta de Sara se apretó. Durante tanto tiempo, cada oferta que había escuchado venía con una trampa, un gancho escondido bajo la amabilidad, pero en su voz no pudo detectar uno. Miró a sus hijas acurrucadas en la cuna, sus pequeñas manos envueltas alrededor de los conejos de peluche que él les había comprado, y sintió que su resolución se debilitaba contra la marea de agotamiento y esperanza. En ese momento, se dio cuenta de que la supervivencia por sí sola ya no era suficiente. Tal vez, por primera vez en años, había una oportunidad de algo más que simplemente aguantar. Y aunque no podía decirlo en voz alta todavía, supo que tomaría las 48 horas. La ciudad se alzaba a su alrededor, como una constelación de acero y vidrio, sus luces agudas contra la noche de invierno. Sara se sentó en silencio, mientras el SUV se deslizaba entre rascacielos, las gemelas pegadas a las ventanas con los ojos muy abiertos, maravillándose del horizonte, como si fuera un cuento de hadas pintado en el horizonte. Cada manzana que pasaban parecía latir con vida. Los restaurantes derramaban luz cálida en las aceras, la gente se apresuraba con bolsas de compras y los letreros luminosos parpadeaban en el aire frío. Para Sara, que había estado consumida por la supervivencia durante tanto tiempo, la ciudad parecía a la vez intimidante y llena de promesas imposibles. Ethan condujo sin palabras innecesarias, dándole espacio para observar las calles, como si supiera que necesitaba el silencio. Cuando finalmente se detuvo en un barrio más tranquilo, el ruido de la ciudad desapareció. Se detuvieron frente a un edificio modesto, con un resplandor cálido y dorado que se derramaba desde su vestíbulo. Sara lo miró confundida, insegura de lo que significaba esta parada, hasta que Ethan salió y le abrió la puerta. Levantando la más pesada de sus bolsas antes de que ella pudiera discutir. Dentro, el edificio olía a madera pulida y lavanda tenue, no al aroma estéril de los hoteles que recordaba de los viajes apresurados con su ex. El vestíbulo era pequeño, casi hogareño, con plantas en macetas dispuestas ordenadamente junto a las paredes
y un sofá de cuero gastado cerca del mostrador de la recepción. Detrás de él, un hombre mayor saludó a Ethan con un asentimiento, no con la cortesía ensayada de un empleado que se encuentra con un cliente rico, sino con la familiaridad de alguien que lo había visto antes. Estaba claro que Ethan no era simplemente un huésped aquí, era alguien que pertenecía. Subieron por el ascensor a un piso tranquilo, y Ethan abrió una puerta a un apartamento amueblado. En el momento en que Sarah entró, se le cortó la respiración. El apartamento era simple pero cálido, paredes de color beige suave, ropa de cama limpia, doblada en el sofá. Una pequeña cocina equipada con lo básico, y lo más importante, un segundo dormitorio, donde 2 pequeñas camas estaban una al lado de la otra, cada una con sábanas frescas y pequeñas lámparas con forma de estrellas. No era un lujo, pero era seguro, y para Sarah, eso se sentía más rico que cualquier mansión. Las gemelas corrieron instantáneamente al dormitorio, trepando a las camas y chillando por la forma en que las pequeñas lámparas brillaban cuando presionaban los botones. Sus risas llenaron el espacio, tan brillantes que casi le dolía el pecho a Sarah al oírlas. Ella se quedó paralizada, superada por una mezcla de gratitud y sospecha, preguntándose por qué este hombre que apenas conocía se esforzaría tanto por ella. Ethan dejó sus bolsas y colocó una pequeña tarjeta blanca en el mostrador. Sarah la recogió casi sin pensarlo. Luego se detuvo cuando leyó las palabras impresas en nítidas letras negras. Ethan Blackwood, CO, Northbridge Logistics. Sus ojos se dirigieron a él, su mente luchando por reconciliar al hombre que había comprado animales de peluche en una gasolinera con el título pulido que la miraba. ¿Usted es un director?, preguntó. La palabra se le escapó antes de que pudiera pensar. Él le dio una pequeña sonrisa divertida, como si la pregunta apenas rascara la verdad. Director ejecutivo, técnicamente, pero ahora mismo soy alguien que se asegura de que tus hijas tengan pijamas calientes. La simplicidad de la respuesta la desarmó. No la dijo con arrogancia ni orgullo. Se dijo tan casualmente como si estuviera describiendo el clima. Aún así, la realidad de su posición la hizo cautelosa. Personas como Mark le habían enseñado que el poder y la riqueza a menudo significaban control, y ella no iba a cambiar una prisión por otra. Antes de que pudiera retirarse a sus dudas, alguien llamó a la puerta. Ethan la abrió para revelar a una mujer alta con un traje gris, su presencia aguda y profesional. Su cabello oscuro estaba recogido limpiamente en un moño, y un maletín de cuero colgaba a su lado. Se presentó como Olivia Hunt, una abogada, su voz tranquila y mesurada. Sarah se puso rígida instintivamente, preparándose para preguntas que no podía responder, pero la expresión de Olivia no tenía nada del juicio que Sarah temía. Olivia se sentó en la pequeña mesa de la cocina, extendiendo papeles con facilidad practicada. Explicó que presentarían una orden de alejamiento temporal contra Mark, detallando el abuso y el control financiero que él había ejercido. Habló con una tranquila confianza sobre la recopilación de imágenes de la cámara de la carretera para probar el incidente del autobús, y le aseguró a Sarah que no estaría sola frente a un juez. Cada palabra fue entregada con la certeza de alguien que conocía el sistema y sabía cómo luchar dentro de él. Mientras Sarah escuchaba, algo se movió en lo más profundo de ella. Estaba tan acostumbrada a ser acorralada, a anticipar el próximo golpe, la próxima amenaza, que la idea de que alguien se presentara en su nombre se sentía extraña,
casi irreal. Las gemelas volvieron a la habitación, todavía agarradas a sus nuevos conejos, sus caras sonrosadas por la emoción, y Sara vio sus reflejos en la ventana. Dos niñas pequeñas, a salvo por la noche, ajenas a la tormenta que su madre llevaba. Su pecho se apretó con una emoción que no podía nombrar del todo. Una parte de ella quería colapsar de alivio, dejar que esta inesperada alianza la llevara hacia adelante. Otra parte quería mantener la guardia alta, para recordarse a sí misma que la confianza siempre había sido su perdición. Sin embargo, mientras Olivia guardaba sus papeles y Ethan preparaba tranquilamente el té en la pequeña cocina, se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba calculando su ruta de escape. No estaba ensayando disculpas o excusas. Simplemente estaba respirando. Cuando Olivia se fue con la promesa de volver por la mañana, Sara se quedó junto a la ventana, observando el resplandor de la ciudad. Ethan le entregó una taza de té, sus movimientos sin prisas, como si entendiera que su mundo todavía se estaba equilibrando en un borde frágil. «Esto no es permanente», dijo suavemente. «Es solo un lugar para empezar. Tú decides qué viene después». Sara sostuvo la taza, sintiendo la calidez filtrarse en sus manos, y por un momento se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir donde no tuviera que caminar sola. La noche era pesada con el silencio, el tipo que se arrastra en cada rincón de un lugar extraño y te mantiene medio despierto sin importar cuán seguro trates de sentirte. Sara se acostó en la cama provista para ella, el colchón suave casi demasiado cómodo después de semanas de noches inquietas. Al principio pensó que podría dormir sin interrupciones, pero sus sueños la traicionaron. Se despertó de golpe con el sonido de las puertas imaginarias del autobús cerrándose de golpe, el eco de la voz cruel del conductor en sus oídos, y la visión de las luces traseras rojas desvaneciéndose en la distancia. Su pecho se apretó como si estuviera de vuelta en la carretera helada de nuevo, varada e impotente, con las gemelas llorando a sus rodillas. Se sentó, su respiración inestable, y presionó sus palmas contra su cara hasta que el temblor se ralentizó. Desde el otro lado del apartamento llegó una voz amortiguada, tranquila y deliberada. Contuvo la respiración para escuchar. Ethan estaba al teléfono, su tono tranquilo para no molestar a nadie, pero las palabras llegaron a ella en pedazos mesurados. Estaba hablando con alguien llamado Grace, claramente su asistente, y los fragmentos de la conversación le llegaron en pedazos mesurados. Estaba hablando sobre autobuses de la compañía, sobre regulaciones de seguridad, sobre niños. Su voz no tenía el desapego que esperaba de un hombre de negocios, ni un frío cálculo sobre ganancias y pérdidas. En cambio, había urgencia, una convicción que sonaba casi personal. Nueva capacitación para los conductores, estaba diciendo, sus palabras firmes. Asientos prioritarios para madres, sujeciones obligatorias para niños, y quiero que esto se implemente de inmediato, no el próximo trimestre. No esperamos a las políticas después de que alguien sufre. Lo hacemos ahora. Hubo una pausa mientras escuchaba. Luego su voz se suavizó ligeramente. No me importa el costo. Ninguna familia debería enfrentar lo que vi esta noche. Sara se abrazó las rodillas contra el pecho y miró fijamente en la oscuridad, el peso de sus palabras presionando contra sus dudas. Esto no era caridad. Este no era un hombre que repartía sobras de su riqueza para calmar su conciencia. Él estaba remodelando algo más grande, y lo estaba haciendo por lo que les había sucedido a ella y a sus hijos en el borde de esa carretera.
La inquietó casi tanto como la consoló, porque sugería que su pesadilla ya había cambiado el curso de algo mucho más allá de sí misma. Por la mañana el apartamento olía ligeramente a canela y avena. Cuando entró en la pequeña cocina, todavía con el suéter demasiado grande que alguien le había dejado, encontró a Ethan en la estufa con las mangas remangadas, revolviendo avena en una olla. La imagen era tan inesperada que por un momento simplemente se quedó mirando. El CEO, cuyo nombre estaba impreso en tarjetas impecables, el hombre cuyo traje probablemente había costado más que su alquiler mensual en la vida de la que había huido, ahora estaba descalzo en una cocina prestada, cocinando el desayuno como un padre común. Las gemelas estaban sentadas a la mesa, sus mejillas sonrosadas, exigiendo más pasas con pequeñas voces impacientes. Ethan respondió con una paciencia que la sorprendió, sirviendo una cucharada de fruta seca en sus tazones, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando se dio cuenta de que Sarah lo estaba mirando, le dio una pequeña sonrisa, pero no dijo nada, permitiéndole asimilar la escena sin forzarla a entrar en ella. Ella se sentó lentamente, sintiéndose incómoda y extrañamente a gusto al mismo tiempo, el contraste tirando de ella de maneras desconocidas. Durante un rato comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el tintineo de las cucharas y el alegre parloteo de las gemelas. Finalmente Sarah levantó la vista, su curiosidad superando las paredes que tan cuidadosamente había construido. Anoche, comenzó, su voz vacilante. Dijo que nadie se detuvo por usted una vez. ¿Qué quiso decir? Ethan dejó la cuchara y se reclinó en su silla. Su expresión se volvió distante, como si estuviera buscando algo enterrado en lo profundo de su memoria. Tenía 9 años, dijo después de una larga pausa. Mi mamá tenía 2 trabajos, a veces 3. Una noche llegó tarde a recogerme de la escuela. Esperé en la parada del autobús, empapado por la lluvia, agarrando una mochila que pesaba más que yo. El autobús se detuvo, pero cuando el conductor vio que no tenía la tarifa exacta, cerró las puertas y se fue. La miró entonces, con los ojos firmes. Fue algo pequeño para él, solo un niño que podía tomar el siguiente. Pero para mí, se sintió como si al mundo no le importara si me dejaban atrás. Ese sentimiento nunca me abandonó del todo. Sarah escuchó atentamente, sus dedos apretándose alrededor de la cerámica tibia de su taza. Su historia no era la suya. Sin embargo, la emoción en ella reflejaba algo en su propia vida. Las innumerables veces que había sido despedida, ignorada, dejada varada no en un camino, sino en su matrimonio, en los tribunales, en cada lugar donde había suplicado en silencio para que alguien la viera. Se dio cuenta entonces de que sus acciones la noche anterior no habían sido aleatorias. Nacieron de una vieja herida, de una promesa que se había hecho a sí mismo mucho antes de que sus caminos se cruzaran. No está haciendo esto por mí, dijo lentamente. La comprensión se asentó como una piedra en su pecho. Lo está haciendo porque sabe lo que se siente. Ethan asintió levemente. Ayudarte es parte de arreglar algo que ha estado roto durante mucho tiempo. No solo en mí, en el mundo. Las palabras colgaban entre ellos, pesadas con honestidad. Sarah sintió que se le apretaba la garganta. Durante tanto tiempo, la lástima había sido la moneda que otros trataban de ofrecerle, una simpatía superficial que se convertía en juicio en el momento en que ella se resistía. Pero esto era diferente. La mirada de Ethan no tenía lástima, solo reconocimiento.
como si la entendiera de una manera que ella nunca le había permitido a nadie. Por primera vez en años, sintió el más débil hilo de confianza, frágil como el cristal, pero real. Todavía no sabía lo que este hombre quería de ella, si es que quería algo, pero comenzó a creer que tal vez su presencia en su vida no era un accidente, no algún giro cruel del destino, sino el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. No solo para ella, sino para las dos niñas pequeñas que ahora se reían en la mesa, felizmente ajenas a las sombras de las que su madre había estado huyendo. El juzgado era una estructura fría e imponente, con suelos de mármol y pasillos que hacían eco y que parecían diseñados para intimidar. Sara tomó las manos de sus hijas mientras entraban, aunque las gemelas eran demasiado jóvenes para entender la gravedad del lugar. Saltaban torpemente a su lado, sus pequeños zapatos golpeando contra las baldosas pulidas, el sonido demasiado inocente para la atmósfera severa del edificio. Ethan caminó a su lado, pero un poco detrás, sin flotar, sin estorbar, solo lo suficientemente cerca como para recordarle que no estaba entrando en esta batalla sola. Olivia Hunt, aguda y concentrada, llevaba un maletín en una mano y se movía con la confianza de alguien que sabía exactamente dónde colocar sus pies en habitaciones como esta. Dentro de la sala del tribunal, el aire era pesado de formalidad. La jueza se sentó en el estrado, su expresión severa e ilegible. Una mujer que probablemente había escuchado cada excusa, cada mentira y cada sánsúlica imaginable. Mark Dalton llegó tarde, su entrada tan deliberada como todo lo demás sobre él. Llevaba un abrigo largo y caro y una sonrisa de suficiencia que parpadeaba entre la arrogancia y el encanto, el tipo de expresión que una vez convenció a los vecinos de que era un esposo y padre devoto. Caminaba como si el suelo mismo le perteneciera, y cuando miró a Sara, fue con la misma fría confianza que ella recordaba demasiado bien, un recordatorio silencioso de cada vez que le había dicho que nunca podría escapar de él. Por un momento, el estómago de Sara se retorció cuando el abogado de Mark se lanzó a una actuación, pintándola como inestable, irresponsable, incapaz de mantener a dos niños pequeños. Mark se sentó con las manos cruzadas, su voz empalagosa cuando fue llamado a hablar, describiéndola como emocional y propensa a la exageración. Le sonrió a la jueza como si fueran aliados que compartían una broma interna, como si esperara que ella se inclinara a su favor, simplemente porque los hombres como él generalmente se salían con la suya. Por un momento, el pecho de Sara se contrajo, su respiración superficial, el peso de su narrativa presionando sobre ella como siempre lo había hecho. Pero luego, Olivia se levantó. Sus movimientos fueron precisos, deliberados, como si se hubiera estado preparando para este caso toda su carrera. Comenzó con el incidente del autobús, colocando una pila de documentos y una memoria USB en el escritorio de la jueza. Las imágenes de vigilancia de la carretera mostraban el autobús deteniéndose, las puertas abriéndose y Sara bajando con sus hijos en la noche helada mientras el conductor la despedía con la mano. La declaración escrita del oficial Reed confirmó su relato, detallando el informe que había tomado en la clínica. La voz de Olivia era tranquila pero inflexible, mientras hablaba de una madre que fue abandonada no por sus propios fracasos, sino por crueldad y negligencia. Luego se centró en el control financiero de Mark, exponiendo los registros bancarios que mostraban transferencias, retiros y la congelación calculada de las cuentas compartidas. Resaltó cada instancia con una precisión nítida, mostrando no solo el patrón,
sino la intención detrás de él. Este no es el comportamiento de un padre preocupado por el bienestar de sus hijos, le dijo a la corte, sus palabras tan afiladas como el cristal. Este es un patrón de manipulación diseñado para despojar a una mujer de su independencia y obligarla a depender de él. Eso no es protección, eso es control. Sarah vio la expresión de Mark vacilar por primera vez. La máscara se deslizó mientras su mandíbula se tensaba. Trató de interponerse, pero la jueza lo silenció con una mano levantada. Ethan permaneció en silencio a su lado, su presencia firme, un ancla silenciosa que la mantenía en tierra mientras la fachada cuidadosamente construida de su ex marido comenzaba a resquebrajarse. Cuando la jueza finalmente habló, su voz era firme e inquebrantable. Reconoció la evidencia presentada, el testimonio del oficial Reed y el claro registro de abuso financiero. Dictaminó que los niños permanecerían bajo la custodia de Sarah y concedió una orden de alejamiento de 6 meses contra Mark. La palabra golpeó a Sarah como una repentina ráfaga de viento, dejándola a la vez mareada y sin aliento. Durante tanto tiempo se había preparado para la decepción, para otra pérdida, que el sonido de la victoria se sentía casi irreal. Mientras la sala del tribunal se vaciaba, Sarah caminó lentamente, sus rodillas débiles, sus hijas tirando de sus manos, ajenas al cambio que acababa de ocurrir en sus vidas. Olivia se inclinó y murmuró, «Eres libre, por ahora. Lo intentará de nuevo, pero hoy ganaste». Las palabras llevaban tanto tranquilidad como advertencia, pero Sarah se aferró a la primera parte. Mark pasó junto a ellas en el pasillo. Su sonrisa se había ido, reemplazada por veneno en sus ojos. Se inclinó lo suficiente como para que solo Sarah pudiera escuchar. «El dinero se acabará», siseó, «y cuando lo haga, te arrastrarás de vuelta». Antes de que Sarah pudiera reaccionar, Ethan se adelantó. No levantó la voz, no se movió con agresión, pero su presencia fue suficiente para detener a Mark en seco. Su mirada era fría, firme y sin rastro de miedo. «Ella no tiene que arrastrarse a ninguna parte», dijo Ethan de manera uniforme. «Ahora tiene opciones. Eso es algo que nunca más controlarás». Mark lo miró fijamente, pero la autoridad en el tono de Ethan no dejaba lugar a la discusión. Se dio la vuelta bruscamente y se alejó por el pasillo, sus pasos resonando con el sonido hueco de la derrota. Sarah se quedó allí, con el corazón latiendo, su cuerpo todavía temblando por la confrontación. Miró a sus hijas, que tiraban de sus conejos y se reían de algo que solo ellas entendían, y por primera vez en años sintió los frágiles movimientos de la esperanza de que tal vez el mundo podría inclinarse a su favor. Se volvió hacia Ethan, su voz tranquila pero firme. «Todavía no sé por qué está haciendo esto», admitió. La expresión de Ethan se suavizó ligeramente, aunque su postura se mantuvo fuerte. «Porque alguien debería haberla defendido mucho antes de ahora», dijo, «y porque ningún niño debería ver a su madre librar batallas sola». Sarah tragó saliva, incapaz de responder, pero en su silencio hubo un reconocimiento que no podía ignorar. No estaba curada, no estaba a salvo para siempre, no estaba libre del hombre que la había atormentado durante tanto tiempo, pero ya no estaba completamente indefensa, y eso lo cambiaba todo. Los días que siguieron a la audiencia en la corte pasaron en un borrón de agotamiento y alivio frágil. Sarah pasó gran parte de su tiempo simplemente viendo a sus hijas jugar, maravillada de lo rápido que los niños podían encontrar la risa de nuevo incluso cuando los adultos a su alrededor llevaban el peso de las batallas. Por primera vez en meses, se permitió respirar
sin el miedo constante de que Mark pudiera entrar por la puerta. Aún así, en los momentos de tranquilidad, la duda se colaba. Se preguntaba cuánto duraría este respiro, si realmente podría construir algo nuevo de las cenizas de la vida de la que había huido. Se dijo a sí misma que no debía depender de Ethan, que no debía dejar que la gratitud se convirtiera en dependencia. Pero cada vez que lo veía con las niñas, paciente, amable y sin prisas, sus defensas se debilitaban un poco más. Una tarde nítida de octubre, Ethan sugirió dar un paseo en coche. No ofreció detalles, solo una vaga sonrisa y la seguridad de que no tardaría mucho. Sarah dudó al principio, incómoda con las sorpresas, pero las niñas chillaron al oír la mención de una salida, sus pequeñas manos agarrando sus conejos, como si los juguetes de peluche también pudieran venir. Finalmente aceptó, acomodándose en el asiento del pasajero, mientras la ciudad se desplegaba fuera de la ventana. Cuanto más lejos conducían, más tranquilas se volvían las calles, hasta que los edificios altos daban paso a caminos bordeados de árboles, donde las hojas de color naranja se esparcían por el pavimento y las calabazas decoraban los porches en preparación para Halloween. Cuando el coche disminuyó la velocidad, Sarah sintió un extraño aleteo en el pecho. Se detuvieron en una pequeña casa con una puerta principal de color azul pálido y un porche blanco que parecía recién pintado. El césped estaba bien cuidado, y el camino que conducía a la entrada estaba bordeado de linternas, cada una brillando débilmente a la luz de la tarde. La casa era modesta en comparación con los rascacielos que habían dejado atrás, pero irradiaba calidez de una manera que le apretaba la garganta a Sarah. Había un letrero plantado en el jardín que decía Bridge Lighthouse No. 1000. Ella lo miró fijamente, sin entender, hasta que Ethan se paró a su lado y le explicó. Hace 10 años comencé el fondo Bridge Light, dijo, su voz tranquila, casi reverente. Compramos o construimos casas para familias que intentan escapar del abuso, la pobreza o cualquier cosa que las mantenga atrapadas. Esta marca nuestra 1000ª casa, y es para ti y para las niñas. Por un momento, Sarah pensó que lo había oído mal. Ella sacudió la cabeza, riendo con incredulidad, aunque su risa se rompió en el medio, sonando más como un sollozo. Eso es imposible. Estábamos varadas en una carretera hace solo unos días, con solo un par de bolsas. Esto no puede ser real. La mirada de Ethan era firme, su expresión suave pero inquebrantable. Es real. A veces el mundo es cruel, pero a veces puede sorprendernos. Este es uno de esos momentos. Las gemelas, ajenas al peso de sus palabras, ya estaban caminando torpemente por el camino, sus pequeñas voces resonando de emoción mientras tiraban de la puerta. Sarah las siguió, sus pasos inestables, su mente todavía tratando de reconciliar la idea de que la seguridad le fuera entregada después de tanta lucha. Cuando abrió la puerta azul, el olor a pintura fresca y madera nueva llenó sus sentidos. La sala de estar era acogedora, con la luz del sol que entraba por las ventanas grandes, una alfombra extendida sobre los pisos pulidos y un sofá que parecía intacto. En la cocina, vio mostradores que brillaban, armarios ya equipados con lo básico, e incluso un pequeño imán en el refrigerador que decía, «Hoy será mejor que ayer». Ella se movió por el pasillo, con el corazón latiendo, hasta que llegó a una habitación con 2 camas pequeñas, una al lado de la otra. Cada una estaba vestida con suaves colchas, una rosa, una de color amarillo pálido, con estantes encima de ellas forrados con libros para niños y delfines pintados.
Incluso había pequeñas lámparas con forma de estrellas, haciendo eco de las que estaban en el apartamento, donde habían encontrado descanso por primera vez. La vista la rompió. Las lágrimas llenaron sus ojos, derramándose antes de que pudiera detenerlas. Durante años había luchado para darles a sus hijas incluso los trozos más pequeños de seguridad, y ahora aquí había una casa entera construida para ellas, esperando como una promesa que nunca pensó que podría mantener. Detrás de ella, la voz de Ethan era tranquila. La casa se pondrá en un fideicomiso a tu nombre. De esa manera estará protegida. Mark no puede tocarla. Nadie te la puede quitar. Hizo una pausa y luego agregó con la misma calma. Y si quieres, hay un puesto vacante en Northbridge. Coordinación de operaciones. No es caridad. He visto cómo planeas, cómo piensas. Llevaste a tus hijas a través de millas sin dinero y sin una red de seguridad. Eso es logística. Eso es estrategia. Habilidades como esas valen más de lo que te das cuenta. Sara se volvió para mirarlo, con las mejillas mojadas, sus manos presionadas contra el marco de la puerta, como si necesitara algo para mantenerse erguida. Esto se siente como una conmoción, susurró, su voz cruda, no del tipo que destruye, sino del tipo que no puedes procesar, porque se siente demasiado bueno para ser verdad. Ethan le dio una leve sonrisa, una que no buscaba su gratitud, sino que reconocía la verdad de lo que ella sentía. Se supone que sí, dijo. A veces la mejor clase de conmoción es la que nos recuerda que el mundo puede ser amable, incluso después de todo lo que hemos visto. Las niñas ya estaban rebotando en sus nuevas camas, sus risas resonando por toda la habitación, sus pequeñas manos agarrando las suaves colchas como si hubieran descubierto un tesoro. Sara se apoyó contra la pared, su pecho agitándose con sollozos silenciosos que llevaban tanto dolor como alivio. El pasado había tallado profundas heridas en ella, y las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero de pie allí, en una casa con una puerta azul y el sonido de la risa de su hija llenando el aire, se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba al borde de la supervivencia. Estaba parada en el umbral de un futuro. El año que siguió se sintió para Sara como aprender a respirar de nuevo, después de contener sus pulmones vacíos durante demasiado tiempo. La casa azul se convirtió en algo más que paredes y un techo. Se convirtió en un latido, un santuario, un lugar donde las mañanas comenzaban. No con miedo, sino con el tintineo de los tazones de cereal y el sonido de la risa de Lily y Lucy que se derramaba por el pasillo. Las niñas crecieron rápido, sus rizos un poco más largos, sus palabras cayendo unas sobre otras en la prisa por descubrir. Y sus días se llenaron de dibujos de conejos y dibujos de tiza en el porche. Los niños, una vez tímidos, que se habían aferrado a ella con miedo, ahora corrían con confianza por el jardín, sus voces resonando en la calle como campanas. Cada vez que Sara las veía correr descalzas por el césped, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de alegría por lo que tenían ahora y dolor por todo lo que se les había negado antes. Su propia vida cambió tan constantemente como el cambio de las estaciones. Comenzó en Northbridge tentativamente, tomando el puesto que Ethan había mencionado en operaciones de logística. Al principio dudaba de sí misma, esperando que cada día demostrara que no estaba calificada. Pero en cambio, descubrió que las habilidades que había perfeccionado mientras sobrevivía bajo presión se traducían en fortalezas que otros reconocían de inmediato. Organizaba rutas con precisión, anticipaba obstáculos que otros pasaban por alto
y coordinaba equipos con una determinación que se ganaba el respeto. La gente dejó de verla como frágil o rota, la veían como capaz, alguien que convertía el caos en orden. La primera vez que presentó una propuesta en una reunión y sus colegas asintieron de acuerdo en lugar de cuestionarla, casi lloró en el baño después, aturdida por la sensación desconocida de ser valorada. Ethan permaneció cerca, pero nunca dominante. No dictó sus elecciones, no la presionó para que le estuviera agradecida y no intentó moldearla en algo que no era. En cambio, la apoyó en silencio, ya sea recogiendo a las gemelas cuando tenía horas tardías, dejando libros que pensaba que podría disfrutar en su porche, o simplemente sentándose con ella en las noches en que el pasado se colaba de nuevo en el silencio. Era más fácil que las palabras. Ella notó cómo trataba a todos a su alrededor de la misma manera, con una atención que no era ni teatral ni fugaz. Su riqueza, su poder, su influencia, no eran escudos ni armas para él, sino herramientas que usaba tan naturalmente como respirar, como si siempre hubiera sido obvio que el dinero debería servir a las personas, y no al revés. Mark intentó volver a su vida a través de los tribunales, presentando mociones, enviando cartas a través de abogados, pero cada vez se encontró con resistencia. Olivia se había convertido en algo más que su abogada. Se convirtió en una feroz aliada que anticipaba cada movimiento, bloqueando cada intento con una confianza inquebrantable. La orden de alejamiento se mantuvo, y aunque Sarah sabía que la amenaza de él nunca desaparecería por completo, ya no se sentía acorralada. El miedo no había desaparecido, pero ya no definía sus días. Cada victoria en la corte no era solo un triunfo legal, sino otro ladrillo en la pared que mantenía a su hija a salvo. A medida que pasaban los meses, Sarah se encontró cambiando de maneras que no había esperado. Se reía más a menudo, no la risa nerviosa que solía cubrir la incomodidad, sino una risa genuina y despreocupada que se le escapaba sin disculpas. Comenzó a confiar de nuevo en su propio juicio, tomando decisiones sin el peso de la desaprobación de alguien sobre ella. Los vecinos comenzaron a pasar por la casa azul, algunos con pasteles o pequeños regalos, algunos simplemente curiosos por la familia que se había mudado. Cuando las madres de la comunidad descubrieron lo que representaba el programa Bridgelight, comenzaron a llegar a su puerta para pedirle consejo, para pedirle aliento, para la tranquilidad de que ellas también podían reconstruir. Sarah, que una vez no tenía nada más que miedo que ofrecer, se encontró diciendo palabras de fuerza que no se había dado cuenta de que eran suyas. Una tarde a fines del verano, después de un largo día de trabajo y las gemelas metidas en la cama, Sarah salió al porche donde Ethan ya estaba sentado. El aire olía a hierba y lluvia distante, y el cielo estaba surcado por los rastros más débiles de estrellas. No llevaba traje, solo un viejo suéter con las mangas remangadas, un hombre descansando en lugar de un CEO que comanda un imperio. Durante un rato se sentaron en silencio, escuchando la calma, hasta que Sarah pronunció las palabras que habían estado en su pecho durante semanas. A veces pienso que todo esto es solo un sueño, admitió suavemente, como si me fuera a despertar y encontrarme de nuevo en esa carretera. Sí es un sueño, respondió Ethan, con la mirada todavía en el horizonte. Entonces es el tipo de sueño en el que te despiertas a salvo. Y si es real, entonces es la prueba de que a veces la vida nos da otra oportunidad cuando menos lo esperamos. Su voz no llevaba presión, solo una calma certeza, y ella sintió la verdad en ella. Después de una larga pausa,
Metió la mano en el bolsillo y colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa entre ellos. No la abrió con fanfarria. No se arrodilló ni dramatizó el momento. Simplemente la dejó descansar allí. Su mano se retiró lentamente. «Esto no es una respuesta para ti», dijo en voz baja. «Es una pregunta. ¿Quieres esto? Nosotros. No porque sientas que me debes algo. No porque parezca el paso correcto, sino porque realmente lo quieres. Nunca pediré un sí basado en el miedo o la obligación». Sara se quedó mirando la caja. Su corazón latía con fuerza. Su mente recorría los recuerdos de cada hombre que le había exigido algo. Cada momento en el que se había visto obligada a tomar decisiones que no eran suyas. Esto era diferente. Ethan no exigía. Estaba ofreciendo. La diferencia se sintió tan profunda que casi lloró. Lentamente lo miró, y por primera vez en años, su voz no tenía dudas. «No elijo el milagro», dijo, sus palabras firmes. «Elijo al hombre que se detuvo en la carretera. Y sí, quiero esto». Desde el interior de la casa llegó el repentino sonido de risitas, cuando las gemelas se revolvieron, medio despiertas, chillando. «Sí», sin saber por qué. Sara se rió entre lágrimas. El sonido rompió la tensión, mientras las estrellas brillaban sobre ellos. Por primera vez, no estaba en la supervivencia, no se aferraba al borde de la desesperación. Estaba parada en medio de una vida que había elegido, rodeada de las personas que le daban significado. A veces la conmoción no es del tipo que destruye, sino del tipo que cura, del tipo que sacude una vida despierta de la mejor manera posible. Para Sarah Miller, la conmoción fue saber que el mundo podía ser amable de nuevo, que el amor podía ser seguro y que sus hijas crecerían en una casa con una puerta azul, donde el mañana no era una amenaza, sino una promesa.